Muchas gracias por acompañarnos y estar pendientes siempre de A la Medida. Uno de los análisis que tenemos preparado para usted hoy es acerca de los operativos para capturar a varios coyotes y personas involucradas en esta estructura. Esto lo abordaremos con el licenciado Julio Rivera Clavería. ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches. Buenas noches, Sandy. Es un placer estar con usted. Buenas noches a todos los amigos en casa. Gracias por sintonizarnos. Esto es un adelanto de lo que veremos a nivel nacional, pero en lo internacional es Andrés Estrada quien nos pone al día. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas noches. ¿Qué tal? Feliz noche, Sandy, licenciado Clavería. Bueno, tensión. Hay una creciente tensión por la visita de Nancy Pelosi a Taiwán. Vamos a explicar por qué se viene toda esta tensión y qué es lo que está pasando. Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, no solo volvió a dar positivo a COVID-19, está volviendo a tener síntomas. Esto y más en unos minutos acá en A la Medida. Coyotes extraditables. Analizamos el rol que juegan en la crisis humanitaria que enfrenta la región ante la migración. Revisarán finanzas de la PDH. La Comisión de Derechos Humanos del Congreso analizará el informe financiero de la institución. Se preparan para celebración de independencia. Comisión técnica diseñará un protocolo para la participación de los estudiantes. Solicitan refugio en México. Le presentamos las estadísticas de migrantes guatemaltecos que deciden quedarse en el país vecino. Ministerio Público mejora atención a medios de comunicación. Inauguran sala de atención y plataforma que facilita el acceso a la información. Muy bien, abordemos entonces ese análisis. Hoy fueron detenidas varias personas por el tema del coyotaje. De esta manera entonces también se ubica a una estructura que pues estaba bastante fuerte y sobre todo varios coyotes que se encontraban dentro de esta estructura que tenían orden o tienen, mejor dicho, una orden de extradición para los Estados Unidos. Así que abordemos entonces esta situación. Lo que me llama la atención dentro de todo, licenciado Clavería, y vamos a ir entonces abordando también ese tema, es que se indica que tienen varios millones de quetzales ya instalados dentro de bancos del sistema y que han estado entonces fortaleciendo también como toda una estructura criminal dedicada al tráfico ilícito de personas. ¿Sabe qué sucede, Sandy? Que desgraciadamente el tema de migrantes hoy en el mundo es un tema que produce mucho dinero a las estructuras criminales. Yo estaba oyendo en uno de los programas de TN23 que efectivamente el precio que se está manejando hoy en las estructuras criminales va de 90 a 250 mil quetzales. Eso implica que efectivamente el costo de viajar a Estados Unidos cada vez se incrementa más porque también se incrementaron las penas. Pero lo interesante acá es que, por ejemplo, cuando hay una captura como la última captura que hubo en México de 400 personas de origen guatemalteco en total, póngale usted que el promedio sean 150 mil quetzales por persona, multiplíquelo por 400 personas y verá usted las ganancias deducidos los gastos del pago de estructuras criminales para poder movilizarse en territorio mexicano. Quedan ganancias sumamente altas. Sí. Por lo tanto, esos 14 millones de quetzales, yo estoy convencido de que efectivamente eso es una parte, pero hay otra parte que manejan en efectivo y con bienes, que es la que no tienen todavía investigada y no tienen ya definida de estas estructuras criminales. Sin duda alguna es mucho el dinero que se maneja en estas estructuras criminales, porque la verdad eso es. Cuando vemos que recientemente también se dio la localización de un tráiler que también trasladaba a migrantes, recuerden, eran más de 90 los que estaban en este tráiler. Imagínense ustedes, haciendo suma de cuánto pudieron pagar cada uno de ellos, vemos que por viaje
todo el dinero que puede dejar de ganancia limpia, porque el punto es de que para ellos no representa ninguna pérdida si la persona no llega. Si no llegó, bueno, ya se le advirtió que si no llegaba era problema de él, pero yo tengo que cobrar. Ellos tienen que cobrar el dinero antes. Si no les pagan la parte que en ocasiones se queda pendiente, entonces hasta cierto punto que se les da también la opción en algunas ocasiones, bueno, entonces los retienen, ¿no? Y hasta que les paguen los liberan. Entonces también vemos la forma en la que están operando y la forma en la que ellos aseguran su dinero ilícito, porque de esta forma lo están consiguiendo, de una forma ilegal y aprovechándose también de la necesidad de las personas, porque no les importa el trato humano, no les importa las condiciones que puedan trasladarlos, no les importa lo que les pueda pasar en el camino, porque en muchas ocasiones también, y lo hemos escuchado de varios migrantes que les ha sucedido, que los coyotes los dejan abandonados, los vieron solo en una frontera y ya después nunca más volvieron a saber de ellos. Entonces vemos qué fáciles están ganando la vida. Por eso es que es muy importante que los guatemaltecos, en términos generales, entiendan los riesgos tan altos que hay de emigrar de manera irregular. Yo lo entiendo, es muy difícil convencerlos porque la necesidad y el hambre es complicada y la violencia y la criminalidad en un país donde está a la orden del día también es sumamente complicada. Por lo que yo creo que las agencias de seguridad, tanto guatemaltecas, salvadoreñas, hondureñas, mexicanas y norteamericanas, tienen que hacer un esfuerzo muy grande para ir conteniendo el coyotaje a nivel internacional, porque al final uno se da cuenta que la migración no solo salvadoreña, hondureña, guatemalteca o mexicana, también vienen del Oriente, vienen del Asia, es decir, vienen de muchos lados y el costo cada vez se incrementa más, haciendo que esta gente gane muchísimo dinero por un trabajo que es toda una actividad ilegal que está directamente relacionada con estructuras criminales transnacionales. Definitivamente. Vamos a ir con unos datos que es importante enmarcar también cierta información en el análisis, porque hablemos entonces de la trata de personas, que en todas sus modalidades, pero particularmente el traslado ilegal de migrantes, ha tenido un impacto creciente en los últimos años. En Guatemala conocemos a estos individuos bajo el nombre de coyotes. Recientemente se aprobó una ley para que las personas dedicadas a la trata de personas, específicamente el traslado de migrantes, los coyotes, sean sancionados con mayor severidad. Ahora podrán ser condenados hasta con 30 años de privación de libertad. Vamos a ir con otra información, porque también hay que mencionar que la trata de personas en Guatemala y también en el mundo tiene un incentivo perverso, aquel que los coyotes buscan y anhelan, que es el dinero. De hecho, hay que recordar que en las últimas estadísticas, las actuales de seguridad, después del narcotráfico, la esclavitud del siglo XXI genera la mayor cantidad de ganancias ilícitas. Obviamente, los coyotes o tratantes de personas cobran altas sumas de dinero por los servicios que prestan para supuestamente llevar a Estados Unidos a los migrantes, pero ya le hemos indicado, en ocasiones los dejan abandonados, igual se llevan el dinero. También cae por su propio peso que, siendo una actividad ilícita, este dinero se cobra en efectivo y generalmente no se bancariza para no dejar rastro en muchas ocasiones. En otras ocasiones se invierte en ciertos negocios que no sean obviamente detectables en su forma ilícita, y de otra forma también se busca blanquear el dinero en los diferentes bancos del sistema de una manera en la que no se pueda detectar la procedencia de este. Es que uno de los graves problemas, Sandy, es que entre el tráfico de migrantes y la trata de personas hay una línea muy tenue, una línea muy delgadita que puede en cualquier momento cruzarse. Y esto es lo que está pasando. Lo que se inicia como tráfico de migrantes, en muchos casos, para las mujeres, para los niños, para los jóvenes, se convierte en trata de personas en otro país. Y está demostrado que efectivamente la exigencia de las estructuras criminales es que muchas personas que han migrado, que están migrando de manera irregular, que han contratado los servicios de un coyote, en muchos de los casos se quedan por parte de las estructuras criminales como sexoservidoras, se quedan los niños como trabajadores o sirven para pornografía infantil, o los jóvenes para cualquier otro tipo de trabajo, venta de órganos, etcétera. Es un tema muy delicado
Por eso es que tan importante la coordinación interinstitucional en el país y la coordinación internacional de las policías y los ministerios públicos. Este es un trabajo que solo las agencias de seguridad guatemaltecas o el Ministerio Público no lo van a resolver. Una cosa es el tráfico de migrantes al interno y el coyotaje acá, pero esto está directamente relacionado con otros países y eso es lo que hay que desestructurar. Hace unos días hablábamos sobre el tema de órdenes de extradición e indicábamos que en su mayoría han sido por temas relacionados al narcotráfico. Ahora vemos que el coyotaje también es otro de los motivos por los que Estados Unidos quiere tener ante la justicia norteamericana y poder juzgarlos en ese sistema a los coyotes, porque dentro de esta estructura que le hemos indicado, varios coyotes tienen orden de extradición. ¿Por qué? Porque Estados Unidos también ha detectado la forma en la que están trabajando y que también afecta entonces la seguridad de Estados Unidos y ha hecho el requerimiento. Entonces ahora estas personas tendrán que ser trasladadas luego de seguir el proceso legal que se tiene que establecer en la audiencia para que sean enviadas a Estados Unidos y de esta forma sean sancionadas. En Guatemala se ha hecho un cambio también en la legislación, hasta 30 años puede purgar una persona, pero sabemos también bajo qué condiciones, ¿no? Pero digamos que hay algo que es muy importante. Vea, yo por ejemplo revisaba hoy esta noticia y de los 29 órdenes de aprehensión, de captura, para que todos los guatemaltecos lo entendamos, 19 fueron positivas. De estas quedan pendientes 6, 4 extradiciones que están pidiendo los norteamericanos, porque como usted muy bien lo plantea, efectivamente el problema de la migración irregular es para ellos. Y entonces ellos tienen que hacer un doble esfuerzo para evitar que se siga fortaleciendo el coyotaje, y esto implica que las personas que tienen órdenes de aprehensión en Estados Unidos porque ya sufrieron una investigación y son capturadas en otros países puedan ser reclamadas por extradición para cumplir allá también con un proceso penal y que tienen pendiente a través de una investigación que normalmente hace el FBI porque es un delito estatal. Así es. Sin duda alguna, el coyotaje ha cobrado mucho terreno, ha incluso ya tenido relaciones con otras estructuras, el narcotráfico, por ejemplo. Entonces, es importante poderlo perseguir y poder también desestructurar estas redes que se tienen a nivel ya transnacional. Licenciado, ¿cuáles serían las conclusiones suyas en este tema que estamos abordando sobre los coyotes, la estructura que se ha detectado y el tema en sí en general? Yo creo que hay 2 cosas o 3 que para mí son fundamentales. La primera es la denuncia de los ciudadanos. Cuando los ciudadanos nos enteremos de que efectivamente personas se dedican al coyotaje, agarremos el teléfono y llamemos de manera anónima al Ministerio Público o a la Policía Nacional Civil para que ellos hagan la investigación. ¿Pero por qué? Porque esta investigación se comparte con otros policías de El Salvador, Honduras, México, Estados Unidos, y se va armando todo el esquema para poder ir desestructurando estas bandas que operan a nivel transnacional, en primer lugar. En segundo lugar, cuando nosotros oigamos en las radios comunitarias o veamos en las redes sociales que se está proponiendo a jóvenes o a mujeres que viajen de manera fácil para Estados Unidos, también pongamos la denuncia en el Ministerio Público y en la Policía Nacional Civil para que hagan una investigación. Las redes sociales, Sandy, se han convertido en un punto álgido de la problemática en general de la criminalidad, pero en especial de la trata de personas y el tráfico de migrantes. Creo que es muy importante hacerlo. Y por último, por favor, a los padres de familia, les vuelvo a repetir lo que siempre les he dicho: controlen a sus hijos, no permitan que tengan acceso libre a todas las plataformas de las redes sociales, porque ese es el mecanismo que hay para enganchar mujeres jóvenes, para enganchar mujeres, para enganchar jóvenes, para enganchar niños, para múltiples delitos. Y en uno de esos juega un papel determinante el tráfico de migrantes.
Esas son las conclusiones entonces del tema. Ya le hemos informado sobre lo que ha sucedido en esta jornada con la captura de varias personas pues vinculadas a esta estructura de coyotaje y también las órdenes de extradición que se tienen. Vamos ahora a continuar con otra información porque hablando sobre situaciones de migrantes, de enero a julio son varios los ciudadanos de distintas nacionalidades que han solicitado refugio en México. Entre ellos hay varios guatemaltecos. Guatemala se encuentra en el top 10 de solicitantes, ubicándose en la 7ª posición con 2.678 peticiones de refugio en 7 meses. Respecto a junio 2022, se aprecia un aumento del 23%, pues en julio 502 compatriotas buscaron protección en territorio mexicano. Los informes de la Comar detallan que Guatemala en 2022 es el 4º país centroamericano con más peticiones, siendo superada por Honduras, Nicaragua y El Salvador. Asimismo, del 2013 a julio 2022, se otorgó la condición de refugiado a 3.248 compatriotas y se rechazó la solicitud a 2.686. Por aparte, durante el 2021, 4.125 guatemaltecos solicitaron refugio en México. La Procuraduría de los Derechos Humanos entregó a diputados de la Comisión de Derechos Humanos un informe sobre el manejo de los fondos de la institución durante los años de gestión de Jordán Rodas. Sin embargo, los congresistas señalaron que el documento entregado está basado en registros del Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN, por lo que está incompleto. Ante ello, el presidente de la comisión declaró la sesión permanente para que la próxima semana la Procuraduría de los Derechos Humanos entregue los informes completos y rindan cuentas de los recursos de la institución, principalmente del apoyo internacional. Por otro lado, la comisión analizará una solicitud de ampliación presupuestaria por 8 millones de quetzales solicitados por el Procurador de los Derechos Humanos, quien según indicó estará dirigido al pago de prestaciones laborales. Muy bien, tremendo trabajo que tiene también la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de evaluar todos estos años de cuál fue el manejo financiero de donaciones que se tuvo en la Procuraduría de los Derechos Humanos. ¿Cómo ve usted esta evaluación que se está realizando minuciosamente también en las finanzas de la PDH con este cambio que se tiene de procurador? Pues vea, yo creo que en primer lugar los guatemaltecos tenemos que tener absoluta claridad que el procurador es un comisionado el procurador de los derechos humanos es un comisionado del Congreso de la República, cosa que nunca se ha entendido, Santi. Se cree que es completa y totalmente independiente. Es independiente en sus actos, conforme la ley, pero él es nombrado y depende de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, nos guste o no nos guste, porque eso es lo que establece la Constitución Política del país. Partiendo de esa base, los diputados tienen dentro de su función la fiscalización como uno de los mecanismos que tienen que ejercer durante su mandato, que algunos cumplen y otros no. En este caso, pues yo creo que es muy importante que efectivamente haya una rendición de cuentas por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos para establecer, primero, si los montos que se obtuvieron por parte de los recursos que se otorgaron a la Procuraduría fueron utilizados de manera correcta. 1. 2. Las donaciones, porque las donaciones no entran para el Procurador de los Derechos Humanos, entran a la Procuraduría de los Derechos Humanos, que es una institución, no es la persona. Por lo tanto, yo creo que es sano. Ojalá que se extendiera a todas las instituciones del Estado. Eso me fascinaría a mí. Pero como hoy este es el tema, creo que es muy importante hacerlo para que efectivamente el manejo del presupuesto y de las donaciones se lleve a cabo con transparencia para que efectivamente los guatemaltecos
no tengamos nunca una duda del trabajo del Procurador de los Derechos Humanos. Y es que recordemos que dentro de las funciones de los diputados está la fiscalización y aparte de esto, la Comisión de Derechos Humanos pues es la encargada también entonces de poder evaluar a la PDH. Constantemente estuvo de hecho haciendo citaciones al procurador Jordán Rodas, pero también vimos que no se tuvo pues esa asistencia como se esperaba en el momento para poder responder sobre ciertos temas, y por esas dudas que generó fue que tomaron la decisión también de poder entonces solicitar los informes financieros y poder evaluar todos estos años que estuvo Jordán Rodas al frente de la PDH. Sin duda alguna es una práctica que yo no había visto en las administraciones anteriores en la PDH, pero probablemente sí va ligado entonces con este tema, que no hubo pues cierta claridad o correspondencia en cuanto a las citaciones también que se le hicieron al procurador Jordán Rodas. ¿Qué piensa usted, licenciado? Yo creo que una de las cosas que el nuevo procurador debe tener absoluta claridad es que él no depende de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, porque él fue nombrado por la Comisión. Él es independiente en sus funciones, pero eso no significa que él no tenga la obligación de trasladar la información que se le solicita, especialmente cuando se trata de recursos o donaciones o cualquier otro tipo de actividad, a la comisión que lo nombra, porque es una comisión del Congreso de la República integrada por los representantes del pueblo. Nos guste o no nos guste, ellos son los representantes del pueblo y están actuando conforme a derecho. Efectivamente, vamos a ir con unos datos para poder ampliarles la información y poder darles también ciertos elementos para el análisis. Recuérdese que usted en casa o desde donde nos sintonice también pues tiene que realizar su propio análisis y tener sus propias conclusiones. De conformidad a lo establecido en la Constitución, la Procuraduría de los Derechos Humanos, el procurador en sí es un comisionado del Congreso de la República. Con relación a los temas del actual general de la PDH, la Constitución obliga a que el procurador presente un informe anual de actividades al Congreso. Independientemente de esto, el Congreso también puede requerir cualquier otro informe adicional sobre una situación particular en su función fiscalizadora, como la que estamos viendo ahora. Y vamos con otros datos, porque a todas luces es oportuno transparentar la ejecución de fondos públicos de toda institución. Es importante también recordar que no es la primera vez que la Procuraduría de los Derechos Humanos afronta problemas en la forma de manejar sus finanzas. Probablemente por esta situación también se pide una revisión. En 2019 incluso la PDH afrontó el impago de un aproximado de 700 trabajadores que no recibieron su salario de diciembre y aguinaldo en ese momento. También recuerden las manifestaciones y los llamados que se hacían en el momento. Ante ello, en ese instante fue solicitada a la Contraloría General de Cuentas que se realizara una auditoría de gastos del presupuesto 2019 de la PDH por estas denuncias, por esta información que se da a conocer también por parte de varios trabajadores sobre el impago que habían tenido de su salario. Hay varios puntos entonces que quedan dudas y que es oportuno también, incluso por la tranquilidad. Sabemos que el nuevo procurador de hecho también puede pedir este tipo de informes, puede solicitar que se haga una auditoría interna para conocer cómo se encuentra y cómo recibe la institución, para de esta forma también, porque a partir entonces de su periodo de administración en la PDH tendrá que responder, y si lo hace con situaciones irregulares, ya él tendrá que entonces dar la cara sobre esta situación si no lo habla en su momento, ¿no? Y puede hacer dos cosas: pedirle a la Contraloría una auditoría interna o contratar una auditoría externa. Vemos que la Contraloría General de Cuentas en este caso también puede estar involucrada en cuanto a la auditoría que puede desarrollar, porque sabemos que esta es una institución que sin duda alguna pues también tiene un rol muy importante dentro de la fiscalización que se pueda tener, es decir, poder detectar anomalías, poder realizar incluso recomendaciones de que tal vez algún proceso no se llevó de las mejores maneras porque a lo mejor no se sabía hacer o no se tenía claridad, puede hacerlo también, o bien incluso pues plantear esas irregularidades que se pueden presentar en el manejo de las finanzas públicas, porque recordemos, es importante poder fiscalizar, es importante poder tener clara esta información
Y que en el caso que exista también, licenciado, alguna situación sospechosa, se puedan tomar las acciones correspondientes, porque también hay responsabilidad, ¿no? Yo creo, Sandy, estimados televidentes, que es sano que efectivamente cualquier institución. Así que estos son algunos de los puntos que sin duda alguna se tiene que tomar en consideración al momento de poder entonces finalizar este estudio del informe financiero de la PDH. Ya están declarados en una comisión, en una sesión permanente, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, para que de esta manera también ellos tomen las conclusiones, lo planteen también incluso ante el Pleno para que ellos tomen la decisión, porque así es que se debe realizar según se ha dado a conocer y la forma en la que también se ha manejado este tema. Así que vamos cerrando entonces con esta información. Veremos cuál es la conclusión que puede tener en este caso la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, cuál es la recomendación que hará ante el Pleno y la decisión que se tomará también luego de una votación sobre este tema, el manejo de las finanzas en la Procuraduría de los Derechos Humanos. Vamos ahora con otra información, porque a raíz de la captura de José Rubén Zamora, el secretario de Comunicación Social de la Presidencia dio a conocer que el Ejecutivo es ajeno a las decisiones y procesos que se llevan a cabo en el organismo judicial. La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia dio a conocer su postura tras la detención de José Rubén Zamora, presidente de El Periódico. Al respecto, el secretario de Comunicación de la Presidencia dijo que desde el gobierno central se respeta la independencia de los tres poderes del Estado y la autonomía del Ministerio Público. En ese ámbito, el gobierno de Guatemala manifiesta su compromiso con el Estado de Derecho, su apego irrestricto ante el imperio de la ley. Somos absolutamente respetuosos de la independencia judicial, de la autonomía del ente investigador y de la división de los tres poderes del Estado de Guatemala. En tal virtud, el organismo ejecutivo no tiene ninguna injerencia de las decisiones judiciales ni en las investigaciones del Ministerio Público. Rubén Zamora se enfrenta a la justicia por presuntos señalamientos de lavado de dinero y otros activos, proposición y conspiración para lavado de dinero y otros activos, chantaje y tráfico de influencia. Comisión que está trabajando al respecto y justamente, bueno, y al momento que se toma la decisión de que los estudiantes puedan participar, por supuesto que será voluntario para los padres de familia, ¿verdad? No, en el sistema educativo en este momento no hemos obligado ningún proceso, inclusive el regreso a la presencialidad. Algunos padres de familia que tenían temor o desconfianza, se guardaron un tiempo para poderlo hacer, sin embargo, fueron tomando la decisión de la reincorporación poco a poco, así es de que para nosotros creo yo que es un evento que están esperando padres de familia y estudiantes, así es de que esta mesa técnica está trabajando también en los protocolos que se podrían manejar en estos eventos, y en ningún momento se va a obligar a los padres de familia, al contrario, ¿verdad? Creo que podemos abrir la posibilidad para que ellos puedan tomar la decisión de que puedan participar y es una decisión que quedará a cargo de ellos. Por supuesto que sabemos que los niños y los adolescentes esperan esta oportunidad, que es por 2 años prácticamente ha quedado al margen y que se ha vuelto de la parte de la cultura escolar, ¿verdad? Y de la cultura de nuestras comunidades. Bueno, sé que muchos están esperando esta decisión porque ya desde la pandemia no se han llevado a cabo los desfiles tradicionales del 15 de septiembre, que todos lo esperábamos, de hecho también, no solamente los estudiantes, sino pues todos estábamos atentos a la participación de los distintos establecimientos educativos. Era sin duda alguna un momento de mucha alegría y de mucho patriotismo, pero hay que tomar en cuenta que todavía estamos en una pandemia y que también hay que considerar los factores de salud, licenciado Clavería,
para poder entonces determinar si se puede llevar a cabo o no la actividad y bajo qué condiciones, porque también una de las características de estos desfiles es la cantidad de personas que se acercan a verlos. Vea, yo creo que ahí el planteamiento debería de ser cómo se va a integrar esa comisión que va a evaluar la posibilidad de que el desfile del 15 de septiembre se pueda llevar a cabo, porque tiene que estar la representación del Ministerio de Educación, Ministerio de Salud Pública y algún otro ministerio que no sé cuál podría ser, pero para evaluar si realmente utilizando los mecanismos actuales o esperando ver los resultados de la pandemia, que puede ir en un descenso, decreciendo rápidamente, podría llevarse a cabo los desfiles. Porque de todos modos, las medidas que se han planteado por parte del Ministerio de Salud Pública, Sandy, no nos engañemos, en la gran mayoría de los casos no se cumplen. Eso es una realidad innegable, porque es parte de la forma de ser de los guatemaltecos. Yo me acuerdo que desde el inicio de la pandemia la gente simplemente no cumplía con la normativa de salud. Imagínense hoy que ya el uso no es obligatorio, que usted si quiere se lava las manos con agua, jabón o con gel, y si usted quiere no guarda la distancia social. Yo he entrado a múltiples lugares en donde ya no se utiliza la mascarilla, ni en lugares cerrados, ni en lugares abiertos, en ningún lado se está utilizando. Pues uno se la pone para llegar, pero después todo mundo sin mascarilla. Por lo tanto, creo que esa evaluación debe hacerse partiendo de la realidad en que vivimos. Porque si usted toma como parámetro la salud pública y de la problemática que hay de COVID, nunca vamos a poder tener otro 15 de septiembre, por lo menos en unos 2 o 3 años más. Exactamente, la verdad que todavía hay riesgo y sí, comparto este criterio, licenciado Clavería, porque sabemos que ahora ya está la gente mucho más relajada con este tema, que ya no es obligatorio el uso de la mascarilla. Sí, vemos muchas personas que ya están pues sin mascarilla, entonces también estas personas pueden llegar a los desfiles, pueden llegar a presenciarlo incluso y marcar un riesgo también, porque todavía están los casos positivos en nuestro país, siguen entonces surgiendo y van entonces teniendo altos y bajos, pero está pasando todavía esta situación. Entonces, ¿será el momento? ¿Para usted qué cree? ¿Cree que es el momento ya de regresar a estos desfiles que extrañamos mucho, sí, pero las condiciones permiten que se puedan desarrollar sin ningún riesgo de aumentar los contagios? Yo lo veo un poco complicado, porque en la medida que haya un contagiado, saldrán 10 más. Entonces, es muy difícil cuando no se cumple con las reglas mínimas que se imponen y se exigen en un país para controlar una pandemia como la que hemos estado viviendo, además que produce muchísimas tragedias, Sandy. Y yo creo que es muy importante una evaluación en frío, sumamente en frío, no pensando en un tema ni político, sino en un tema de salud, y que es lo que nos interesa resguardar a los guatemaltecos, que es la vida y la salud de la gente. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer una evaluación muy seria en el que el Ministerio de Salud Pública juegue un papel determinante y que actúe con verdadera responsabilidad. Así es muy importante entonces que no solamente se dejen llevar por la nostalgia, lo que puede ocasionar el hecho de perderse ya pues durante 2 años los desfiles y la emoción que puede esto generar, porque sí, genera emoción. Claro. ¿Quién no quisiera de verdad poder compartir? Sinceramente alegra el día. Algunos probablemente no les gustará o no les ha gustado por el tránsito y por tantas situaciones, pero la verdad es mucha alegría y vemos la preparación que también los estudiantes tienen con los ensayos y demás para poder dar un buen show a todas las personas que se acercan a las calles también a poder ver estos desfiles. Pero es momento de pensar ya con la conciencia, de ver la realidad de lo que está pasando con la pandemia y evaluar los pros y los contras, y entonces hacer la evaluación y medir qué gana más, los pros o los contras, y de esta forma también tomar la decisión. Por supuesto, hacerse acompañar incluso al Ministerio de Salud con las evaluaciones y las recomendaciones que puedan dar para que ellos tomen una decisión más acertada, porque sabemos que también no son médicos,
no pueden determinar entonces un riesgo que puede existir. Un médico puede determinar cuál es la situación por si quedan dudas entonces sobre los riesgos a la salud. Yo entiendo que festejar a la patria es fundamental en cualquier sociedad y que qué bueno que los guatemaltecos estemos deseosos de festejar a la patria, pero en estos momentos es muy delicado y yo creo que hay que esperar el resultado de la comisión que se integre y de la evaluación que haga el Ministerio de Salud Pública, porque al final ellos sí entienden el tema perfectamente porque son expertos en esa materia, los infectólogos y estos centros de infectología que se manejan en el país, que pueden dar parámetros para que efectivamente entendamos si es viable o no los desfiles, pero sobre todo seguir amando, respetando y queriendo nuestro país. Vamos a ir con unos datos y de esta manera también ir avanzando con el análisis que estamos realizando sobre la evaluación técnica para determinar si se realiza o no el desfile patrio. Durante los últimos 2 años de pandemia fueron suspendidas las actividades para conmemorar la independencia con el motivo de evitar contagios de COVID-19. Incluso fueron cancelados el año pasado las actividades que se tenían previstas para celebrar el bicentenario. Estas actividades incluían conciertos y desfiles. En estos años se ha privilegiado las actividades virtuales, evitando las aglomeraciones, por supuesto, por la situación y el riesgo que existe por el COVID-19. Vamos a dar otros datos ahora. Tradicionalmente se realiza un desfile cívico escolar que cada 15 de septiembre recorre el centro histórico, muy alegre, por cierto. Ese desfile es organizado por la Dirección General de Educación Física del Ministerio de Cultura y Deportes. Más de 100 bandas escolares participan cada año en el recorrido donde los estudiantes saludan al presidente y su gabinete de ministros, que son los testigos de honor en el Palacio Nacional de la Cultura. Además, las tradicionales antorchas tampoco se han podido realizar, que estas se llevan a cabo los 14 de septiembre. Y bueno, a nivel departamental también los desfiles se llevaban a cabo, los establecimientos educativos también participaban con sus bandas, ya sea marciales o rítmicas, para poder de esta forma también pues celebrar, ¿no?, la independencia. Pero desde el 2019, que ya no se llevó a cabo por obviamente la situación de emergencia en salud con el COVID-19, y ahora está la evaluación, que ya le hemos planteado varios puntos que deben tomarse en consideración. ¿Qué va a ser vital, licenciado, para determinar entonces si se realizan o no estos desfiles? Creo yo, sin lugar a dudas, que la evaluación que haga el Ministerio de Salud Pública, porque es una evaluación técnica, altamente profesional, de profesionales infectólogos que conocen el tema de las pandemias al dedillo y que creo que ellos pueden decir esto va o no va. Y habría que esperar la evaluación también de los centros especializados en infectología para que colaboren y ayuden para que tengamos una evaluación que nos permita hacerlo con mayor confianza o que definitivamente se cancele, pero siempre celebrándolo en nuestras casas, la independencia, y amando a nuestro país como todos los guatemaltecos debemos hacerlo. Hay algunos que plantean este punto que creo es válido poderlo analizar también, licenciado Clavería, y es que se dice, bueno, está la situación de pandemia, sí, pero ya muchas restricciones se han levantado, es decir, el tema de la mascarilla, ya lo hemos abordado, los aforos, que también vemos que ya hay eventos con... quieren dejar hacer desfiles. ¿Cómo podemos hacer esta comparativa? Ahí iba yo, exactamente a eso iba. ¿Cómo es posible que usted pueda hacer un concierto de donde llegan pues 10,000 personas, 15,000 personas y que nadie usa mascarilla? Absolutamente nadie, se las tiran y las dejan por ahí y de todos modos se llevan a cabo. Y entonces, ¿cómo podemos parar un desfile? Eso es la pregunta que yo también me estaba haciendo ahorita, decir, ¿qué lógica tiene que usted permita otros actos masivos y que no permita un desfile? No tiene lógica alguna, de verdad. Si partimos de ese hecho, entonces tendríamos que hacer el desfile. Si partimos del hecho de que los actos masivos están permitidos. Entonces yo creo que es muy importante revisar o todos hijos o todos centenados. Exacto. O hacemos
o hacemos conciertos masivos, lo seguimos haciendo, pues hagamos el desfile. Pero lo que no podemos es prohibir el desfile cuando estamos haciendo conciertos masivos en todo el país. Este es el punto entonces de análisis que se han planteado y que definitivamente esperemos que también puedan considerar las autoridades para ellos poder decir se hace o no se hace y bajo qué medidas también, porque hay ciertas libertades para ciertas personas o ciertos grupos, pero para otros mantienen entonces también las restricciones. Entonces es de evaluar el actuar que están teniendo y la forma en la que se está manejando también la prevención por el COVID-19 desde el punto de vista de las autoridades. Lo demás, recuerden, utilizar mascarilla, la higiene constante también es parte de nuestra responsabilidad y mientras tanto nos mantenemos al tanto de cuál será el veredicto final que se tome sobre si hay o no desfile el 15 de septiembre. Vamos cerrando este análisis y ahora vamos a continuar con otra información que surge de hecho desde el Ministerio Público, donde fue inaugurada una sala de atención a medios de comunicación, además de una plataforma que se dio a conocer para facilitar el acceso a la información. El objetivo es que los periodistas de los diferentes... Y en tiempo real a la Oficina de Información y Prensa, ¿verdad? Para que esa información pueda ser trasladada de forma oportuna a los medios para informar a la población de los avances que el Ministerio Público está obteniendo. Que se diera un espacio para la atención a los medios de una forma adecuada y que tengan acá un espacio en específico para poder ver inclusive en monitores la información que se genera dentro del Ministerio Público hacia ustedes. La sala de atención y plataforma de información estará disponible para todos los periodistas del país. Esta información no solo se va a generar a nivel Guatemala, sino la pretensión es que también todos los reporteros de todos los municipios tengan acceso a la información del Ministerio Público. Consecuentemente, desde una determinada hora de la mañana se aperturará esta sala para que ustedes a través de la plataforma virtual que manifestó el ingeniero Santizo puedan tener información en tiempo real de todos los acontecimientos que surjan en todas las fiscalías a nivel nacional. Y aquí llegamos con la parte de análisis de A la Medida. Quiero agradecer siempre al licenciado Clavería porque nos acompaña y nos comparte sus conocimientos también en los temas relevantes a nivel nacional. Hasta mañana, licenciado, que descanse. Buenas noches, Sandy. Igualmente, buenas noches a todos en casa. Y usted no se despegue de la sintonía de TN23 porque al regresar Andrés Estrada le informa de lo que pasa en el mundo. Ya volvemos. Momento de las noticias internacionales acá en A la Medida. Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, aterrizó en Taiwán para su controvertida visita, ofreciendo lo que llamó un compromiso